Y comenzamos con noticias de última hora de MS Now esta hora sobre archivos relacionados con Trump que faltan en la liberación de archivos de Epstein del DOJ. Traigamos a la reportera legal senior de MS Now, Lisa Rubin, quien reveló esta historia. También con nosotros, nuestro reportero senior de la Casa Blanca, Von Hilliard, y la analista legal de MS Now, ex asistente del DA de Manhattan, es decir, asistente del DA Catherine Christian. Y Lisa, tú obtuviste esta información. Guíanos a través de ella. Bueno, Ana, una de las cosas que puedo decirte es que basándonos en documentos disponibles en los archivos de Epstein, y solo vamos a mostrarles lo que nos permitió llegar a esta información, este es un índice de declaraciones de testigos, de personas que no se esperaba que testificaran en el juicio de Ghislaine Maxwell, pero cuyas declaraciones fueron producidas de todos modos a su Consejo de Defensa en la preparación de su juicio de 2021. También tenemos uno más pequeño con respecto a aquellos que se esperaba que testificaran. Y basándonos en esos índices, así como en documentos disponibles en el archivo, MS Now puede reportar que hay al menos un testigo para quien 3 entrevistas con el FBI en rápida sucesión en 2019 son la historia se reveló no de una fuente confidencial, no de un documento filtrado, sino de un índice, una lista de nombres y números de serie producidos al equipo de defensa de Ghislaine Maxwell en la preparación de su juicio federal por tráfico sexual de 2021, incluido en los archivos de Epstein liberados por el DOJ. J se convirtió en el punto de partida para la información que conectó 2 conjuntos de documentos que el DOJ parece haber mantenido separados. La reportera legal senior de MSNBC, Lisa Rubin, mostró 2 documentos al aire. Un índice más grande de declaraciones de testigos de personas no esperadas para testificar en el juicio de Maxwell, pero cuyas declaraciones fueron producidas a su Consejo de Defensa, y un índice más pequeño de aquellos que se esperaba que testificaran. Esos índices contienen números de serie, identificadores de documentos que corresponden a memorandos de entrevistas del FBI. El equipo de Rubin cruzó esos números con la base de datos pública de Epstein. Algunos corresponden a documentos que están presentes, otros no. Entre los faltantes, 3 de los 4 memorandos de entrevistas del FBI de una mujer entrevistada en 2019 después del arresto de Epstein. El único memorando disponible públicamente del 24 de julio de 2019 contiene alegaciones detalladas sobre lo que Epstein le hizo, pero no menciona a Trump. Una fuente humana confirmó a MSNBC y de manera independiente a NPR, NBC News y CNN que esta mujer es la misma persona referenciada en un PowerPoint interno del FBI de 2025 como habiendo acusado a Trump de agredirla sexualmente y abusar físicamente de ella cuando tenía entre 13 y 15 años. 3 de sus 4 entrevistas faltan. Los documentos que contendrían lo que dijo, a quién, en qué detalle, bajo qué circunstancias, no están en la base de datos que el DOJ dice que constituye su producción completa bajo una ley que prohíbe explícitamente retener documentos por sensibilidad política, están faltando. ¿Podrías decir, bueno, cuál es el gran problema con eso? Bueno, el gran problema es que también podemos confirmar que esa mujer es la misma persona que en una presentación del FBI de 2025 es identificada como habiendo acusado a Donald Trump de un asalto sexual cuando tenía entre 13 y 15 años. Lo sabemos basándonos en una fuente humana que nos ha confirmado que esta mujer es una y la misma. Así que quiero dejar esto muy claro. Hay una mujer que, según el FBI en documentos compilados el verano pasado, acusó a Donald Trump de agredirla sexualmente y abusar físicamente de ella. Una de las cosas en su acusación es que, además de obligarla a realizar sexo oral, también la golpeó en ese mismo episodio. Ahora, hemos conectado a esa mujer con alguien que fue entrevistada por el FBI 4 veces en 2019, de esas de Medium Indicts. Para entender por qué esta información importa y qué establece y qué no, necesitas seguir la cadena de documentos de la manera en que un investigador cuidadoso lo haría paso a paso. El punto de partida es la Ley de Transparencia de Archivos de Epstein, firmada por el presidente Trump en noviembre de 2025.
Como se discutió, la ley requería que el DOJ liberara todos los registros no clasificados relacionados con Epstein y el caso de Maxwell dentro de 30 días, con excepciones estrechas para información identificadora de víctimas, investigaciones activas y material clasificado. La ley establecía explícitamente que ningún registro podía ser retenido por vergüenza, daño reputacional o sensibilidad política, incluyendo cuando esa sensibilidad involucra a funcionarios gubernamentales o figuras públicas. El Congreso aprobó la ley con apoyo bipartidista después de que una petición de descarga reuniera las 218 firmas requeridas. El lote final de documentos, más de 3 millones de páginas, fue liberado el 30 de enero de 2026. Los documentos liberados incluyeron los índices que se convirtieron en centrales para la información de Rubin. En los procedimientos penales federales estadounidenses, el gobierno está constitucionalmente obligado, bajo lo que se llaman obligaciones de Brady y Giglio, a compartir evidencia que podría ser exculpatoria para la defensa y está requerido estatutoriamente bajo el párrafo 300 del 18 USC, la ley Jensen, a producir declaraciones previas de testigos del gobierno antes o durante el juicio. Los documentos en cuestión se llaman comúnmente material 300-500 o material Jensen en la práctica federal. Son los memorandos de entrevistas del FBI, notas manuscritas de reuniones de agentes y materiales relacionados compilados durante la investigación de testigos por parte de las fuerzas del orden. Documentan qué dijeron las personas a los investigadores, cuándo lo dijeron y a quién. Cuando el equipo de defensa de Maxwell recibió esos materiales en preparación para su juicio de 2021, los materiales fueron catalogados e indexados. Esos índices, listas de lo que el gobierno produjo, fueron proporcionados a la defensa y, por lo tanto, están entre los documentos en la base de datos pública de archivos de Epstein. Los índices no son los memorandos de entrevistas. Son listas de los memorandos de entrevistas con números de serie identificando cada documento. Los números de serie son la clave. Los índices no son ellos mismos los memorandos de entrevistas. Son listas, pero tienen números de serie. Y esos números de serie pueden ser cruzados con los documentos en la base de datos pública para ver si los materiales subyacentes están allí. Ese es el trabajo forense específico que el periodista independiente Roger Sullenberger hizo primero y que NPR, MSNBC, NBC News y CNN confirmaron cada uno de manera independiente. Cuando miraron los números de serie de los documentos listados en el índice de materiales de defensa de Maxwell para la mujer en el centro de esta historia, encontraron que de 15 documentos listados, solo 7 aparecen en la base de datos de archivos de Epstein. Los otros 8, incluyendo resúmenes de 3 entrevistas del FBI que los registros de números de serie muestran que tuvieron lugar entre agosto y octubre de 2019, no están allí. NPR usó 3 conjuntos diferentes de registros de números de serie para confirmar la discrepancia. Su análisis encontró aproximadamente 53 páginas de documentos y notas de entrevistas faltantes en la base de datos pública. El análisis de CNN encontró que más de 90 de aproximadamente 325 registros de entrevistas de testigos del FBI en el registro de evidencia de Maxwell, más de un cuarto del total, no parecen estar presentes en el sitio web del DOJ. Esta no es la historia de que 3 documentos faltan en una base de datos de millones. Esta es la historia de que documentos específicos cuyos números de serie aparecen en registros oficiales de evidencia producidos por el gobierno como parte de un procedimiento penal federal están catalogados como existentes, pero no están presentes en la liberación pública. Los registros de números de serie están ellos mismos en la base de datos pública. El gobierno liberó el índice, pero no los contenidos. Antes de examinar los documentos específicos, vale la pena pausar en lo que Rubin dijo al aire sobre el contenido de la alegación en sí, porque fue inusualmente directa y específica, y porque la precisión sobre lo que dice la acusación es parte de entender qué podrían contener los documentos faltantes. Rubin dijo que quería dejarlo muy claro que hay una mujer que, según documentos del FBI compilados en el verano de 2025, acusó a Donald Trump de agredirla sexualmente y abusar físicamente de ella.
fue específica sobre la naturaleza de la acusación, que además de un asalto sexual, Trump también la golpeó en el mismo episodio. El PowerPoint del FBI, como reportado por NPR y otros medios, resume la alegación como que Epstein la presentó a Trump, quien luego la obligó a un acto sexual. Ella se resistió. Trump la golpeó en la cabeza. Luego fue removida de la situación. La mujer habría tenido entre 13 y 15 años cuando ocurrió el supuesto incidente en el periodo de 1983 a 1985. Este nivel de especificidad en la información al aire de Rubin fue deliberado. Estaba distinguiendo entre lo que el documento del FBI registra, una alegación detallada con violencia física, y lo que está disponible al público para evaluar y escudriñar. La alegación es específica. La documentación de cómo la mujer la describió a los investigadores del FBI, bajo qué circunstancias, con qué consistencia a través de múltiples sesiones, es precisamente lo que está contenido en los 3 memorandos de entrevistas faltantes. Ahora, al primer documento que está disponible, la entrevista del FBI del 24 de julio de 2019. La mujer llamó a una línea directa del FBI el 10 de julio de 2019, 9 días después del arresto de Epstein por cargos federales. Se presentó como una víctima. Agentes del FBI la entrevistaron en la oficina de su abogado el 24 de julio. El documento 302 resultante, el formulario estándar del FBI para resumir entrevistas, está en la base de datos pública. Es detallado sobre sus alegaciones contra Epstein. Describió ser abusada por él comenzando cuando tenía aproximadamente 13 años en una propiedad en Carolina del Sur, donde él se quedaba después de que ella respondiera a un anuncio de servicios de niñera. El abuso se repitió en múltiples ocasiones, les dijo a los agentes. Durante la entrevista, la mujer mostró a los agentes una fotografía en su teléfono. Era una imagen bien conocida. Una foto de Jeffrey Epstein y Donald Trump juntos, una foto que había circulado públicamente desde el arresto de Epstein. La mujer la había recibido de un amigo en un mensaje de texto preguntando, ¿es este el tipo? Su abogado, sin embargo, intervino antes de que los agentes pudieran ver completamente la foto. El abogado les dijo a los agentes que la mujer estaba preocupada por implicar a individuos adicionales y específicamente a cualquiera que fuera bien conocido debido al miedo a represalias. El abogado preguntó si la foto podía ser recortada para mostrar solo el rostro de Epstein. Los agentes notaron esto en el 322. La interacción está documentada. Este detalle, la foto recortada, el miedo expresado a represalias, la intervención del abogado para proteger a su cliente de las consecuencias de identificar a una persona poderosa es significativo, no porque pruebe nada sobre Trump, sino porque establece que a partir de julio de 2019, esta mujer tenía una fotografía de Trump y Epstein en su teléfono y estaba asustada por las implicaciones de mostrársela a las fuerzas del orden. Ese miedo está documentado en un registro gubernamental. Al final del 302, cuando la entrevista concluyó, los agentes notaron que podría haber información adicional próxima y que se planeaba contacto adicional. Los registros de números de serie confirman que ocurrió contacto adicional. 3 sesiones de entrevistas más en agosto, septiembre y octubre de 2019. Lo que se dijo en esas sesiones no está en la base de datos pública. La conexión con la alegación de Trump en el PowerPoint del FBI de 2025 fue confirmada por una fuente humana descrita por MSNBC y NPR como una fuente que ha visto documentos sin redactar. Esa fuente les dijo a ambos medios que la mujer en las entrevistas de 2019 es la misma persona descrita en el PowerPoint como habiendo acusado a Trump de asalto sexual. El PowerPoint preparado por el Grupo de Trabajo de Explotación Infantil y Tráfico Humano del FBI en el verano de 2025 incluye una sección titulada Nombres prominentes. Bajo esa sección resume una alegación de que una mujer declaró que Epstein la presentó a Trump, quien luego la obligó a un acto sexual. Ella se resistió físicamente. En respuesta, según el documento, Trump la golpeó. El rango aproximado de fechas para el supuesto incidente es de 1983 a 1985, lo que pondría la edad de la supuesta víctima entre 13 y 15 años.
El PowerPoint también nota que la pista fue enviada a una oficina de campo del FBI para programar una entrevista con la acusadora, indicando que a partir del verano de 2025, el FBI estaba tratando la alegación como algo que merecía una investigación de seguimiento, no algo que ya había sido completamente resuelto. Un correo electrónico interno separado del FBI del 22 de julio de 2025, escrito antes de que se compilera el PowerPoint, establece que el nombre de Trump aparece en los archivos del caso de Epstein y que una víctima identificada alegó abuso por parte de Trump, pero finalmente se negó a cooperar. Si la víctima identificada en el correo electrónico es la misma persona descrita en el PowerPoint, no está confirmado en los documentos disponibles públicamente. El resumen al aire de Rubin fue cuidadoso y específico. Dijo que MSNBC podía reportar que hay un testigo para quien 3 entrevistas del FBI en rápida sucesión en 2019 faltan. Ella dijo que MSNBC también podía confirmar que esa mujer es la misma persona que en los documentos del FBI de 2025 se identifica como habiendo acusado a Trump de asalto sexual y abuso físico, sexo oral forzado y de haber sido golpeada cuando tenía entre 13 y 15 años. Agregó la calificación crítica de que de los 4 memorandos de entrevistas, solo uno se puede ver, y en ese uno las acusaciones contra Trump no están presentes. Describió la conexión con el documento del FBI de 2025 como establecida a través de una fuente humana, no de un documento que vincule directamente los dos. Esta distinción importa enormemente para cómo leer la información. La afirmación no es que haya un documento en la base de datos pública en el que esta mujer acuse explícitamente a Trump. La afirmación es por capas. Una fuente que ha visto materiales sin redactar ha identificado a la mujer de las entrevistas de 2019 como la misma persona en el PowerPoint del FBI de 2025. La evidencia documental en el registro público, el 302 disponible, el incidente de la foto recortada, las brechas en los números de serie, el PowerPoint de 2025, es consistente con y respalda esa identificación, pero no la prueba directamente sin acceso a los materiales redactados. La fuente ha visto ese tipo de información confirmada por una fuente humana corroborada por forense documental. Es estándar en el periodismo de seguridad nacional e investigativo legal. También es inherentemente menos satisfactoria que un documento que hable por sí mismo. La responsabilidad de la información recae en la credibilidad de las organizaciones de noticias y la integridad de su proceso de confirmación. NPR, MSNBC, NBC News y CNN han confirmado cada uno de manera independiente la identificación a través de fuentes separadas y revisiones documentales separadas. La convergencia de 4 grandes organizaciones de noticias en la misma conclusión a través de información independiente es en sí misma significativa. El análisis de CNN fue más allá de los documentos específicos de la mujer. Encontraron que más de 90 de aproximadamente 325 registros de entrevistas de testigos del FBI catalogados en el registro de evidencia de Maxwell, más de un cuarto del total, no parecen estar en la base de datos pública. Los documentos faltantes relacionados con la acusadora de Trump no son únicos. Forman parte de un patrón más amplio de materiales que aparecen en registros oficiales de evidencia del gobierno, pero están ausentes de la producción pública. Si ese patrón más amplio tiene una explicación consistente única o refleja una gama de diferentes elecciones y circunstancias, no se responde con la evidencia disponible. La posición declarada del DOJ es que todos los documentos relevantes fueron producidos y que lo que no está en la base de datos pública cae dentro de una de las excepciones permitidas por la ley: duplicados, materiales privilegiados o documentos relacionados con una investigación activa o enjuiciamiento en curso. Si los documentos se están reteniendo porque forman parte de una investigación federal activa, eso sería una base permitida para retenerlos según la ley. Pero también significaría que hay una investigación federal activa en la que estas entrevistas son evidencia material, una conclusión que tiene sus propias implicaciones. Rubin hizo un punto adicional
específico al aire que corta la justificación declarada del DOJ de una manera particular. Estos documentos fueron producidos al equipo de defensa de Ghislaine Maxwell. Esa producción ocurrió bajo una orden judicial federal en un caso penal. El gobierno no objetó producirlos a los abogados de Maxwell. El gobierno los consideró lo suficientemente relevantes como para compartirlos con la defensa de una mujer acusada de tráfico sexual. Si eran lo suficientemente importantes como para ser compartidos con la defensa en un juicio federal por tráfico sexual, es difícil articular una racional para retenerlos del público estadounidense bajo una ley que fue diseñada específicamente para exigir transparencia total. El caso de Maxwell no es un enjuiciamiento activo. Maxwell fue condenada en diciembre de 2021 y está cumpliendo su sentencia. Apeló, pero el caso penal concluyó con un veredicto. La excepción declarada del DOJ para una investigación federal en curso requeriría, por lo tanto, identificar alguna otra investigación a la que estos memorandos de entrevistas específicos sean materiales, una investigación que el DOJ no ha identificado públicamente. Si hay una investigación activa en la que estos documentos son evidencia material, la ley permite retenerlos, pero el DOJ también estaría diciendo, en efecto, que hay una investigación federal abierta actualmente en la que estos materiales son relevantes. Eso en sí mismo sería una noticia significativa. El DOJ no lo ha dicho. El lenguaje de la ley sobre información identificadora de víctimas es una segunda posible base para retenerlos. La información de víctimas puede ser redactada legalmente, pero redactar nombres y detalles identificadores es diferente de retener memorandos de entrevistas enteros. La ley contempla redacción, no supresión total. Si el contenido de las entrevistas faltantes es tan completamente identificador de la víctima que ninguna versión redactada podría liberarse sin identificar a la acusadora, es una pregunta que el DOJ no ha respondido públicamente. La posición de la Casa Blanca, según lo declarado a través de la portavoz Abigail Jackson, es que Trump ha sido totalmente exonerado de cualquier cosa relacionada con Epstein. La declaración inicial del DOJ que acompañó la liberación de archivos del 30 de enero, describió proactivamente las alegaciones contra Trump en los archivos como infundadas y falsas y señaló que fueron presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020. La alegación específica documentada en el PowerPoint de 2025 y la entrevista de julio de 2019 no es consistente con haber sido presentada justo antes de las elecciones de 2020. La entrevista de julio de 2019 precede eso por más de un año y el PowerPoint de 2025 fue compilado durante la propia administración de Trump 6 años después de las elecciones de 2020. La línea de tiempo aquí vale la pena detallarla con cuidado porque tiene implicaciones para las justificaciones declaradas del DOJ. La mujer llamó a la línea directa del FBI en julio de 2019. Fue entrevistada 4 veces entre julio y octubre de 2019. Lo que dijo en esas entrevistas fue considerado lo suficientemente importante por el gobierno como para incluirlo en los materiales proporcionados al equipo de defensa de Maxwell en preparación para el juicio de Maxwell de 2021. Eso significa que los documentos existían para 2021 y eran conocidos por los fiscales federales. Luego, en el verano de 2025, durante el mandato actual de Trump, el Grupo de Trabajo de Explotación Infantil y Tráfico Humano del FBI compiló una presentación interna resumiendo las investigaciones de Epstein. Esa presentación, aparentemente basándose en materiales que incluyen estas entrevistas de 2019, resumió la alegación contra Trump en su sección de nombres prominentes. El PowerPoint de 2025 está en la base de datos pública, así que el documento de 2025 que resume la alegación es público. Los memorandos de entrevistas de 2019, que son la fuente subyacente para ese resumen, no son públicos. El DOJ liberó el resumen, pero no los documentos que proporcionarían el registro más directo y completo de lo que la mujer dijo a los agentes del FBI, bajo qué circunstancias y con qué nivel de corroboración o detalle. Esta secuencia es notable.
El documento derivado es visible, los documentos primarios no lo son. Si eso refleja una decisión considerada de funcionarios del DOJ sobre qué incluir y excluir, o es el resultado de elecciones técnicas o burocráticas sobre cómo organizar y liberar material, no se establece en el registro público. Lo que se establece es la discrepancia en sí. Hay algunas formas diferentes de pensar sobre la significancia de lo que se ha reportado y vale la pena ser honesto sobre todas ellas en lugar de colapsar la historia en un solo marco. Un marco. La información establece que el DOJ, dirigido por nombrados de Trump, está reteniendo del público memorandos específicos de entrevistas del FBI con una mujer que acusó a Trump de agredirla sexualmente cuando era niña bajo una ley que prohíbe explícitamente retener documentos por sensibilidad política. Esta es una historia seria de rendición de cuentas sobre si un presidente está usando la maquinaria del gobierno para suprimir evidencia relacionada con alegaciones contra sí mismo. Un segundo marco. La información establece que existe una alegación contra Trump en archivos del FBI, que la mayoría de las alegaciones similares, recolectadas a través de tips de línea directa, fueron marcadas por agentes como no verificables o no creíbles, y que la mujer supuestamente se negó a cooperar con los investigadores en algún punto. Los documentos se están reteniendo bajo excepciones permitidas por la ley. Una alegación no verificada en una base de datos del FBI no es prueba de nada, y la ausencia de los memorandos de entrevistas subyacentes hace imposible evaluar cuán en serio tomó el FBI la alegación o qué seguimiento produjo. Un tercer marco. La pregunta de si los documentos deberían liberarse y la pregunta de si la alegación es verdadera son legal e institucionalmente separadas. La ley de transparencia de archivos de Epstein fue diseñada precisamente para prevenir que el gobierno haga esos juicios en nombre del público, para decir que la vergüenza, el daño reputacional y la sensibilidad política no son razones válidas para retener y que el público debería ver el registro y sacar sus propias conclusiones. Sea o no verdadera la alegación, la ley dice que los documentos deberían ser públicos. Si las justificaciones declaradas del DOJ satisfacen legalmente las estrechas excepciones de la ley, es la pregunta específica que permanece sin respuesta. La información de Rubin y las organizaciones de noticias que la confirmaron independientemente generará presión legal y política continua sobre el manejo del DOJ de los archivos de Epstein. ¿Qué pasa después? Si esa presión resulta en la liberación de los memorandos de entrevistas faltantes, un recuento legal específico de por qué no pueden liberarse o una orden judicial evaluando el cumplimiento del DOJ con la ley es la historia que sigue de lo reportado esta semana. Esto es Daily News Minutes. Manténgase al tanto.